Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de la familia Pérez Padilla. En esta ocasión les presentamos una trágica historia que comenzó a desarrollarse en la década de los 80 en Murcia, España, e involucró a los miembros de una familia de la localidad de La Unión, los Pérez Padilla. Isabel Padilla Máiquez nació el 19 de febrero de 1948 en el municipio de La Unión, en la ciudad de Murcia, España. La principal actividad económica de esta localidad era la minería, lo que generó una marcada diferencia de clases entre los dueños de las compañías y su mano de obra. Lamentablemente, debido a la crisis minera de 1920, durante esa década la población en La Unión se redujo significativamente. Entre 1910 y 1920, se calculaba una población entre 29,000 y 30,000 personas en el municipio, mientras que para 1930 contaba con poco más de 12,000. Esa cifra siguió en descenso, y para el momento en que Isabel llegó al mundo, La Unión escasamente superaba los 10,000 habitantes. El hecho es que Isabel nació en un contexto económico y social complicado. Su familia era muy humilde, con poco acceso a los estudios, y la joven creció siendo casi analfabeta. Durante su juventud, aunque se desconoce con exactitud cómo y cuándo, Isabel conoció a un hombre llamado Pedro Pérez, también originario de Murcia, con quien contrajo matrimonio. Pronto Isabel quedó embarazada y la familia Pérez Padilla comenzó a crecer. El primer hijo fue Pedro Eusebio, apodado Pedrito por sus amigos y familiares. Luego le siguieron Francisca, Salvador y finalmente Susana. Isabel era una madre que se dedicaba plenamente al cuidado de su familia y se mostraba particularmente preocupada por la salud de su esposo y 4 hijos. El personal médico del Hospital del Rosell de Cartagena en Murcia estaba sumamente familiarizado con los Pérez Padilla, ya que cada vez que alguno de los integrantes de la familia mostraba algún signo de malestar, la madre los llevaba corriendo al centro de salud e insistía en recibir atención médica especializada, lo que muchas veces resultaba en noches de internación, mientras los doctores buscaban diagnósticos que satisficieran a la preocupada mujer. Todos los vecinos de la calle Arco, en la cual vivía la familia, conocían a Isabel y estaban al tanto de cada mínimo acontecimiento respecto a la salud de los Pérez Padilla. La propia madre de la familia se encargaba de contar con lujo de detalles cada uno de sus nuevos viajes a la sala de emergencia del recinto hospitalario. Al principio, para muchos resultaba exagerado el nivel de preocupación que la mujer mostraba por sus hijos y su esposo. Sin embargo, pronto los pobladores comenzaron a pensar que, efectivamente, Isabel tenía razón en su angustia y tendencias aparentemente hipocondríacas. Lo cierto es que a principios de los años 80, varios integrantes de la familia empezaron a presentar una patología muy extraña, caracterizada por cuadros hipoglucémicos inexplicables, recurrentes y que empeoraban progresivamente.
Un cuadro hipoglucémico ocurre cuando la concentración de glucosa o azúcar en la sangre cae por debajo de lo que es sano para una persona. Puede ocurrir debido a enfermedades hepáticas, renales o pancreáticas. También es común en pacientes que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y toman insulina u otros medicamentos para la diabetes. El primero en ingresar de urgencias en el hospital con los síntomas de hipoglucemia fue Pedrito. Luego de evaluarlo, los doctores le realizaron una operación de emergencia y le extirparon el páncreas, que es el órgano responsable de ayudar a controlar los niveles de glucosa en el cuerpo. Durante todo este proceso, Isabel no se separaba de su lado. Le hacía comidas caseras y pasaba horas en el hospital junto a su hijo. Sin embargo, a pesar de la operación y los cuidados de su madre, el joven seguía presentando un exceso de insulina en la sangre que los doctores no podían explicar. Finalmente, en 1982, y con tan solo 15 años, Pedrito falleció por culpa de esta misteriosa patología. A pesar de que la causa oficial de su muerte fue el exceso de insulina, Isabel les dijo a las personas con las que se relacionaba en su zona que Pedrito había fallecido por culpa de un tumor. Los vecinos la miraban al mismo tiempo con lástima y con respeto, considerándola una madre resignada a los acontecimientos de la vida, quien seguía cuidando de su familia a pesar del inmenso dolor de haber perdido a su hijo. Lamentablemente, la desgracia de los Pérez Padilla no terminó allí. Parecía que la tragedia había llegado a su hogar para quedarse. Poco tiempo después de la muerte de Pedrito, el padre de familia, Pedro, comenzó a mostrar síntomas similares a los de su difunto hijo. Sus malestares eran completamente debilitantes y mostraba exceso de insulina en la sangre. Pedro fue sometido también a una extirpación del páncreas, pero al igual que ocurrió con su hijo mayor, el procedimiento no logró acabar con la enfermedad. Tal como lo hizo con su primogénito, Isabel se mantuvo firme al lado de su esposo. La mujer no lo dejaba nunca. Estuviese Pedro en casa tan enfermo que no podía levantar la cabeza o internado de urgencia en el hospital. Así, para los vecinos se consolidó la idea de que Isabel era la encarnación de una madre y esposa devota y abnegada, que se tomaba muy en serio sus votos de matrimonio y responsabilidades maternas. Sin embargo, los doctores no lograban dar con el origen de la extraña enfermedad que asediaba a la familia. Los tratamientos no parecían tener efecto, y Pedro iba empeorando cada vez más. Pedro luchó contra esta misteriosa patología durante 6 dolorosos años, pero a mediados de 1990, su cuerpo no resistió más y finalmente sucumbió ante el exceso de insulina presente en su sangre. Una vez más, la muerte atacaba a los Pérez Padilla. Tan solo un par de meses después, habiendo apenas superado la pérdida del patriarca de la familia, Susana comenzó a sufrir de fiebres altas difíciles de combatir, acompañadas de vómitos y debilidad muscular. La menor de la familia fue internada, y en un principio se logró estabilizar su salud, pero el malestar regresó poco después. Y encima, esta vez la niña empezó a presentar síntomas como los que habían afligido a su hermano y a su padre. Al igual que ellos, Susana se sometió a una operación para extirpar el páncreas, pero los niveles de insulina en su sangre no bajaban. Esta misteriosa condición comenzó a afectar la visión de la niña y finalmente causó que cayera en estado de coma. Los doctores la mantuvieron en la unidad de vigilancia intensiva,
donde solo podían visitarla el personal médico encargado de su caso y su madre. Desafortunadamente, en abril de 1991, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el personal de salud, Susana, que en ese momento tenía tan solo 8 años, también perdió la batalla contra la enfermedad. Isabel estaba desconsolada. En un periodo de 9 años, había perdido a 2 hijos y a su esposo, y el personal del hospital no había logrado aún identificar las causas de la enfermedad que había acabado con la mitad de los Pérez Padilla. Una vez más, cuando los vecinos y conocidos de la familia le preguntaron qué había pasado con Susana, Isabel ocultaba la causa de su deceso. En este caso dijo que había fallecido debido a una infección durante el proceso postoperatorio. Las muertes no levantaron sospecha entre los vecinos, porque para ellos, las 3 habían ocurrido por motivos completamente diferentes. Para el personal del hospital, sin embargo, la situación comenzaba a tornarse cada vez más dudosa. Muy poco tiempo después de la muerte de Susana, Isabel fue ingresada al mismo hospital, en estado de inconsciencia. Había ingerido antidiabéticos en un aparente intento de acabar con su propia vida. Al despertar en una cama del hospital, la mujer entabló una conversación con el doctor que estaba encargado de su cuidado. Para ese entonces, los doctores y enfermeras que habían coincidido con Isabel estaban al tanto del conocimiento que la mujer tenía acerca de la medicina. Se asumía que la mujer había absorbido esta información por pasar tanto tiempo en la sala de emergencia y al cuidado de su familia. Sin embargo, cuando la paciente comenzó a conversar con el médico, se hizo evidente que sus conocimientos eran más profundos de lo que se podía esperar de una persona común, y mucho más de lo que se esperaría de una ama de casa que apenas sabía leer y escribir. Sabía exactamente qué le causaría la dosis del medicamento que había consumido, y tenía un manejo asombroso de términos médicos y conocimientos farmacológicos y sobre salud. Además, el doctor también notó que el antidiabético ingerido por Isabel causaba síntomas similares a los que habían mostrado los miembros fallecidos de la familia Pérez Padilla. Para el médico esto resultaba muy sospechoso, de modo que alertó a sus superiores. Sus dudas se fundamentaban en el hecho de que los niveles de insulina encontrados en la sangre de los 2 hijos de Isabel no podían haber sido producidos por sus cuerpos naturalmente, ya que no tenían páncreas. Por lo tanto, solo quedaba pensar que el medicamento había sido administrado de manera externa. Pero debido a que esto era una suposición sin evidencia, no se podía hacer nada al respecto. Por suerte o por desgracia, menos de un mes después de este incidente, Isabel se presentó nuevamente en el hospital, pero esta vez con su hija Francisca. Ella estaba manifestando los mismos síntomas que habían presentado sus hermanos y su padre. Aunque no todas las fuentes coincidieron en cuanto a la edad de la joven para ese momento, la mayoría refiere que contaba con 21 años. Francisca fue ingresada de urgencia para someterse a una operación de páncreas. Sin embargo, los exámenes de sangre realizados luego de la operación mostraban importantes restos de insulina en la sangre. El doctor que se ocupó del caso de Francisca no podía entender esos resultados. Algo así solo podía ser posible si se administraba insulina de manera externa. Pero al cuestionar a su equipo, todos negaron haber tenido algo que ver. Los únicos que podían acceder a la habitación de Francisca eran los miembros del equipo médico y su madre Isabel.
Por lo tanto, el hospital comenzó a sospechar que algo terrible estaba sucediendo en casa de los Pérez Padilla. Siguiendo estas suposiciones, registraron el bolso de la mujer y encontraron una caja de un medicamento antidiabético. Esto solo confirmó las sospechas. Entonces las autoridades fueron alertadas acerca del potencial peligro que representaba Isabel para su hija y trasladaron a la paciente a la unidad de vigilancia intensiva, prohibiendo expresamente el ingreso a la madre de la paciente. Una vez que se recibió el reporte por parte de los doctores, la policía pidió una orden judicial para conseguir los historiales médicos de los 3 Pérez Padilla fallecidos. Al compararlos, notaron inmediatamente las muchas similitudes entre los síntomas que habían presentado durante su paso por el hospital. Creyendo que podría estar involucrada en el deterioro de la salud y el fallecimiento de sus familiares, las fuerzas policiales detuvieron a Isabel el 11 de diciembre de 1991, cuando regresaba de hacer las compras en el mercado. Francisca y Salvador, que presentaban ya síntomas de enfermedad, se opusieron a la detención de su madre. Sin embargo, la mujer quedó bajo custodia policial para ser interrogada y posteriormente juzgada, mientras que los 2 hijos sobrevivientes de la familia Pérez Padilla fueron llevados a Madrid y Valencia para restablecer su salud alejados de su progenitora. Durante el interrogatorio, Isabel confesó únicamente que le había dado las pastillas antidiabéticas encontradas en su bolso a su hija Francisca por error, pero que cuando se dio cuenta, lo trató de contrarrestar dándole azúcar. También insistió en que sus hijos y su esposo sufrían de diabetes, aunque ninguno de los 5 había sido jamás diagnosticado con dicha enfermedad. Al igual que le había sucedido al doctor hacía un tiempo atrás, los agentes que tomaron la declaración de Isabel no podían creer su nivel de conocimientos sobre medicina, particularmente con respecto a la diabetes y la insulina. A pesar de todas sus justificaciones y excusas, Isabel Padilla Máiquez fue acusada de acabar con la vida de su marido y sus 2 hijos por sobredosis de insulina. La insulina es un potente reductor de los niveles de glucosa en la sangre y puede ser mortal si se inyecta en dosis excesivas en personas sanas. Además, tiene la particularidad de que sus rastros desaparecen a las pocas horas de haber hecho efecto, por lo que puede confundir a los forenses a la hora de determinar las causas de un deceso. En el juicio, la defensa de Isabel propuso la posibilidad de que la familia sufriera una anomalía genética hereditaria o algo similar. Pero Francisca y Salvador se habían logrado recuperar estando alejados de su madre, por lo que ese argumento quedó descartado. En cambio, se logró comprobar que la mujer colocaba fármacos para la diabetes en la comida que preparaba para sus familiares, lo cual causaba cuadros hipoglucémicos. Isabel insistió siempre en su inocencia y acusó a los médicos de diagnosticar y tratar erróneamente a su familia, lo cual habría llevado a sus muertes. Al preguntarle por qué no había denunciado estas supuestas malas prácticas y errores médicos, la mujer simplemente dijo que cualquiera podía equivocarse. Durante el juicio también se reveló que Isabel sufría del síndrome Munchausen por poderes, según el médico forense que le practicó las pruebas periciales para elaborar un informe psiquiátrico. Las personas que sufren de este síndrome, normalmente mujeres, sienten la necesidad de ser imprescindibles para su familia y también buscan inspirar compasión y atención en respuesta a sus desgracias continuas, haciendo el papel de mártir abnegado cuando en realidad son las culpables del sufrimiento de sus víctimas. Es decir,
Isabel estaba causando la enfermedad y la muerte de los miembros de su familia porque tenía una necesidad compulsiva e incontrolable de ser el centro de atención y de despertar simpatía en todo aquel que pasara más de un minuto en el mismo espacio que ella. Uno de los casos más conocidos a nivel mundial del síndrome Munchausen por poderes fue el de Gypsy Rose, quien, según su madre, Didi Blanchard, pasó años sufriendo de leucemia, asma y epilepsia. La joven usaba un tubo de oxígeno, recibía excesivas dosis de medicamentos y pasó más de 20 años en una silla de ruedas, cuando en realidad no tenía ninguna enfermedad y solo era víctima de su madre, que padecía este síndrome. En 1995, la Audiencia Provincial de Murcia condenó a Isabel Padilla Máiquez, de 47 años, a 89 años de cárcel por la muerte de su esposo y sus 2 hijos. Sin embargo, el 19 de abril del año siguiente, el Tribunal Supremo revisó nuevamente el caso y al comprender que la mujer sufría de una enfermedad mental y no era consciente de sus acciones, redujo la condena a 48 años. También ordenó que se reubicara a Isabel en un hospital psiquiátrico en lugar de una prisión regular. Sin embargo, Isabel solo llegó a cumplir 12 años de su condena, ya que el 10 de julio de 2008, con 60 años, falleció debido a un tumor cerebral. Fue enterrada en el cementerio de La Unión, con un funeral privado e íntimo. Francisca y Salvador, los 2 Pérez Padilla sobrevivientes, creyeron siempre en la inocencia de su madre y la visitaban con frecuencia durante su encarcelamiento. Algunos especulan que los 2 hijos desarrollaron síndrome de Estocolmo como respuesta al trauma causado por las acciones de Isabel, pero nunca hubo pruebas que apoyaran esta idea. Lo que sí es seguro es que Isabel padecía de una enfermedad mental que la llevó a hacer cosas terribles a 3 de las personas que más la quisieron y confiaban en ella. Su caso causó un gran impacto en la población en la que residía la familia, no solo por la trágica muerte de 3 de sus vecinos, sino por el hecho de que fallecieron como consecuencia de las acciones de aquella mujer a la que consolaron una y otra vez, y a quien consideraban una madre y esposa ejemplar. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!